Dialogando con mi sombra es una novedosa forma, creo yo, de comunicarse con la gente, de dar mis opiniones sobre temas importantes o temas coyunturales y bueno, espero que sirva para pensar, para entretenerse y para informarse. Muchas gracias. Estamos transcurriendo esta tremenda pandemia por el coronavirus, el COVID-19, y la pregunta es, después de esto, ¿qué futuro le espera a la humanidad? Hoy hay enfermedad, muerte, economía en caída libre, personas sin trabajo y sin recursos. A la par tenemos comportamientos heroicos como el del personal sanitario y todo el personal dedicado a combatir este virus. Los gobiernos que actúan de manera diferente, algunos son restrictivos con cuarentenas muy fuertes, otros liberan más la mano. Pero sin dudas que materialmente el mundo está cayendo de manera vertical y la preocupación principal está en la cantidad de contagios que se están produciendo en forma acelerada y cuál será el futuro si lograremos la vacuna. Ahora, una vez que eso suceda, si logramos la vacuna, si superamos la pandemia, ¿seremos mejores personas? ¿Habremos cambiado en cuanto a nuestro comportamiento hacia el prójimo? ¿Será una humanidad distinta, diferente, más comprensiva, más solidaria, menos egoísta, menos materialista? Esa es la pregunta que le quiero formular. Mire, este tema de la pandemia es un terremoto existencial de manera singular, que conmueve las bases mismas de la humanidad. Así que es muy difícil predecir qué es lo que va a ser el ser humano en el futuro, cómo va a ser la humanidad. Pero valgámonos de dos aspectos importantes para poder predecir el futuro, porque en definitiva se trata de predecir cómo será el comportamiento futuro del ser humano. La historia y los pensadores. En cuanto a lo histórico, no tenemos que olvidar, por ejemplo, una historia reciente, la famosa gripe española, que se produjo terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, que dejó millones de víctimas. Sin embargo, esas millones de víctimas no impidieron que poco más de 20 años después, casi toda la humanidad se embarcara en una Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos y con el mayor genocidio conocido, que fue el Holocausto de los judíos. Ahí podríamos decir nosotros que la humanidad no aprendió nada, que 20 años antes había tenido una terrible pandemia con millones de muertos, la de la gripe española, y 20 años después estaba embarcado en una guerra, en un odio total que generó millones de muertos con la Segunda Guerra. La segunda cuestión, y si nosotros nos vamos a pensar junto a los autores y a los pensadores de tiempos pasados, hay que ver qué es la naturaleza del hombre. Por ejemplo, Thomas Hobbes, que es fue un filósofo inglés del siglo XVII, ha dicho que el ser humano es malo por naturaleza, de manera tal que para poder convivir se necesitaba un poder superior, que es el poder del Estado, que le llamaba el Leviatán, que controle el natural impulso egoísta de los hombres. Jacques Rousseau, en cambio, que es el filósofo franco-suizo del siglo XVIII, decía al revés, que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe, la que crea su agresividad. La propiedad, la competencia, la envidia crean la agresividad del hombre. Más acá, Sigmund Freud dijo que el hombre está guiado en realidad por dos instintos básicos, uno es el eros y el otro el thanatos. El eros el amor, thanatos la muerte, y que de alguna manera nuestras conductas están guiadas por esos dos instintos básicos. Y por último, quiero mencionar a Erich Fromm, que cree que
no exista una condición humana natural, que somos una mezcla los hombres, los seres humanos, de instinto animal y de racionalidad, y que lo empleamos de distintas maneras en distintas circunstancias. La respuesta al futuro de la humanidad luego del coronavirus creo que los encontraríamos en el análisis de esas dos circunstancias. Una cosa es la naturaleza del hombre y otra cosa es el comportamiento inmediato que se sucede con motivo de los hechos crudos que se están produciendo y de los sentimientos que provocan ver el contagio, la muerte y el cambio de las condiciones de vida en forma absolutamente drásticas. Yo creo que, y acá también va mi pregunta, que la humanidad después de la pandemia no va a ser la misma. Primero porque las relaciones económicas han cambiado absolutamente. Creo que vamos a tener otra economía absolutamente diferente. Y también que vamos a tener las relaciones humanas distintas, totalmente recompuestas, reinventadas, diríamos. Y eso va a dar como resultado una mejor relación entre las personas, una humanidad más solidaria con el prójimo. Y definitivamente podríamos haber ingresado en una etapa distinta de la humanidad. Fíjese usted la importancia de esto, que en definitiva tiene resultados en lo inmediato aparentemente negativos, pero que en el futuro puede producir un cambio positivo en el ser humano. ¿Usted cree que esto puede ser así? Mire, la solidaridad que usted dice que va a aumentar en los seres humanos del futuro, yo creo que no es un hecho de la naturaleza. La solidaridad no es natural. O sea, no somos solidarios como somos mamíferos, porque si así fuera no podríamos dejar de ser una cosa sin dejar de ser lo que somos. La solidaridad en realidad es una aspiración moral que se conquista todos los días. Y para practicar la solidaridad influye un componente volitivo, un componente voluntario esencial, cual es que somos solidarios en ocasiones porque queremos serlo, no porque lo somos por naturaleza, porque nos conmueve una situación particular, una persona, una necesidad. Pero la solidaridad no forma parte de la naturaleza humana, tal como el hecho de ser mamíferos. No somos solidarios como somos mamíferos. Mamíferos es una condición natural, solidarios es una condición que practica el hombre ante determinadas situaciones. Y también no hay que confundir la solidaridad con la caridad. La caridad es voluntaria, la solidaridad es un concepto inherente al estado de bienestar. Pero la solidaridad hoy por hoy es impuesta por el Estado, no así la caridad, y con la caridad no alcanza. Entonces, mirando con visión de futuro, creo que la cosa no es tan lineal como usted la plantea, de que vamos a salir de esta pandemia como mejores personas. Advierto cierta posición pesimista en sus expresiones. Es decir, usted cree que el hombre es, por naturaleza, tal como se ha expresado hasta antes de la pandemia, es egoísta, se fija en sus propios intereses, practica en determinadas oportunidades únicamente la solidaridad y en el resto es cada uno mirando hacia su propio interés y despreocupado del resto. Creo que me parece ver que usted expresa esto. ¿Es pesimista usted hacia el futuro? ¿El hombre seguirá tal cual? ¿Cuál es su visión en concreto sobre esto? Mire, no se trata de ser optimista o de ser pesimista, sino de atender a la propia naturaleza del ser humano. Una cosa son los comportamientos que las circunstancias indican, los comportamientos por momentos, y otra cosa es lo que prevalece en definitiva, en última instancia, respecto a la naturaleza humana. Sin duda que los terribles efectos de esta pandemia se están dejando ver, y que de enfermedad, muerte, economía en caída libre, personas sin trabajo y sin recursos, y ahí se ve
muchos comportamientos solidarios. Personas que se juegan la vida, como el personal sanitario, bueno, y toda la gente que está al servicio de que funcione mínimamente la sociedad. Y se está viendo también comportamientos bastante egoístas, como el de cerrarse, impedir a los propios médicos o enfermeros ingresar a sus propios edificios por medio del contagio. Es un choque de egoísmos y solidaridad que en definitiva es lo que determina la condición humana, que es contradictoria. Pero superado este trance dramático, creo que, y esperemos que sea pronto, creo que las aguas van a volver a su cauce natural. Y la conducta humana se va a internar en los cauces de su propia falibilidad, de su propio ser natural. La mirada hacia afuera, hacia el prójimo, que podríamos decir que la tenemos hoy, creo que va a volver al ensimismamiento. Volveremos a mirar hacia nosotros mismos. La memoria de los sucesos, de los tremendos sucesos, se va a ir empalideciendo con el tiempo. Y las prácticas van a volver a la normalidad. Creo que solo los santos, si es que los hay, consolidan un sentimiento diferente en sus corazones y hacen permanente los progresos. En fin, creo que tenemos los seres humanos sobre los hombros una carga de contradicciones y es muy difícil que esta la podamos evadir. Seguramente un tiempo, influidos por la urgencia de las situaciones, quizás seamos diferentes, pero pasado el tiempo y quitadas las aguas, volveremos a nuestra propia naturaleza, que es contradictoria, que es solidaridad por un lado y de a ratos, y bueno, egoísmos por el otro. Sin duda la economía va a cambiar, se van a tener que hacer nuevas relaciones económicas, porque así no se sostiene la vida, pero los seres humanos en su comportamiento con otros seres humanos, creo que va a volver a sus cauces naturales. Y así es la vida, creo que esto va a seguir así.